I ara, per acabar esta taula, Ana Martínez, que és matrona, nos va a parlar sobre la asistencia en el Hospital General de Valencia a mediados del siglo XIX. Cuando vulguis. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por estar ahí, porque la verdad es que si no fuerais vosotras esto no sería posible, y evidentemente a la Dirección de Enfermería en la persona de la directora Ángela Garrido, que ha tenido a bien que pudiera exponer este trabajo. Este trabajo, la justificación de él fue, la necesidad de la dirección, la justificación de este trabajo fue la necesidad de la dirección del Hospital General Universitario de Valencia de 1992 de elaborar junto a las centrales sindicales un catálogo sobre los distintos estamentos que cubrían la asistencia hospitalaria del centro. Esto nos llevó a investigar los reglamentos que ya sabíamos que existían en el archivo histórico de la Diputación de Valencia, sobre las obligaciones, tareas, estamentos, jerarquías, además de los derechos, salarios de los trabajadores del Hospital General en el siglo XIX. Este trabajo se presentó al premio López Trigo, pero no obtuvimos ningún premio. La verdad es que el premio va a salir ahora porque, como dijo José Antonio el otro día, van a publicar como una especie de libro de toda la historia, de todas nuestras líneas de investigación dentro del departamento, dentro de Paritorio, sobre la historia de la profesión de enfermería y de la matrona en la Comunidad Valenciana y más concretamente en el Hospital General. O sea que nuestra idea es de sacar a la luz la profesional enfermera del hospital desde su fundación, desde 1512. En este aspecto es en el que estamos basando este estudio. Me vais a permitir que vaya leyendo porque como son disposiciones y obligaciones que están redactadas en valenciano no, están en español, en castellano, pero habían algunas anotaciones al margen en valenciano. La asistencia en el Hospital General de Valencia a mediados del siglo XIX iba dirigida a la gente más necesitada, a los pobres, impedidos, mendigos, expósitos, locos y ocultas. Las ocultas eran las mujeres ilegítimamente embarazadas. A pesar de los cambios políticos, culturales, económicos que se produjeron desde la fundación del hospital, los enfermos que con mayores recursos económicos no ingresaban en el hospital en el siglo XIX, sino que se quedaban en su casita cuidándolos sus familiares o cuidándolos los criados. Los hospitales en aquella centuria, en el siglo XIX, comenzaron a ser también centros de enseñanza e investigación, aunque tendría que llegar el siglo XX, ¿se me oye bien? Sí, para que se convirtieran en lugar de una asistencia profesionalizada. De ahí es donde queremos llegar un poco a ver la función de enfermería. Para conocer cuáles eran los cuidados que recibían los enfermos, ha sido necesario analizar la documentación que a partir del año 1850 existe en el archivo de la Diputación. Como veréis en la fotografía debajo, el archivo es del antiguo hospital, o sea, del de 1512. Todo lo que hay en ese archivo está en el archivo histórico que está en la calle Alboraya. Lo digo porque si os interesa seguir, pues ahí hay un material estupendo. Hemos examinado la sección primera de Malalts, concretamente el reglamento de todas las dependencias y departamentos del Hospital Civil de la provincia de Valencia, en el folio 1, del año 1850. Está redactado en castellano, que era la lengua empleada en aquella época. Y,
está impreso en un tamaño folio, con muchas anotaciones en los márgenes que son enriquecedoras, además de unos folios añadidos, manuscritos, con tinta negra, donde aparecen modificaciones de algunas órdenes anteriores que necesitaban su actualización. De su contenido hemos podido analizar, como ya os digo, como nos han dicho que lo van a publicar, pues si queréis más información estará publicado y podréis ir a recogerlo al Colegio de Enfermería, pero en este momento y dado por el tiempo que tenemos, nada más vamos a exponer una parte. De su contenido, o sea, analizamos la configuración del hospital, cuáles eran sus salas, el personal que trabajaba en los distintos departamentos y secciones, las obligaciones y tareas de cada personal de las salas y las reglas y funcionamiento de los distintos departamentos y secciones. El personal del hospital. El personal del hospital, como veis, lo primero son los que mandan, son las comisiones. Las comisiones, que eran los que mandaban, eran muchos jefes, eran 30. 4, primero era el presidente, luego el vicepresidente, luego un secretario, luego un segundo secretario y luego 9 comisiones. Estas 9 comisiones tenían también sus adjuntos, que eran de 4 a 3, pero llegaban a ser, los comisionados eran 30. Los comisionados, junto con el presidente, el vicepresidente, componían la dirección del Hospital General. Nada ni nadie estaba por encima de ellos y todo dependía de este órgano de gobierno. Te lo digo, María Josefa, por si acaso tú quieres mandar sobre el que tienes encima, entonces no había ni Dios. Este era el despacho donde se reunían las comisiones. Como veréis, en la parte de la izquierda está donde es un arcón que veríais, muchas de nosotras lo hemos conocido ¿verdad? En las direcciones, que era donde se guardaban todos los reglamentos y el dinerito, que cada uno de los vicepresidentes tenían una llave y a la vez tenían que abrirlos para poder abrir la tapa. De allí saldría luego lo que saldría, pero estaba cerrado con 3 llaves. El personal administrativo, como veréis ahí están muy serios. En la documentación no aparece ningún apartado que se pueda analizar sus tareas y funciones. No sé ahora, pero entonces tampoco. Habían muchos, pero tampoco. Suponemos que debían estar vinculados a los mandos y a las comisiones. Luego estaba el personal asistencial. Como veréis, están todos uniformados. Estos pertenecían a las salas de hombres, pero algunos de ellos, que son los practicantes, también estaban en la sala de mujeres. De los practicantes que hay ahí, hay 5 categorías. De esas 5... perdonar, que me he olvidado. Me he olvidado de los facultativos, pero es que no tengo la foto. No sale, porque estas fotografías las mandaron publicar en 1929 y las publicó la Diputación de Valencia. Y entonces los facultativos, se ve que como no iban todos los... Perdón, no salió la foto. Pero vamos a ver. Después del personal administrativo
estaban los facultativos. O sea que antes del personal que veis aquí, que son los enfermeros, estaban los facultativos, pero no hay foto. Por eso me la he saltado, pero habían facultativos que hasta sabemos lo que cobraban. Habían facultativos para la sala de hombres y facultativos para las salas de cirugía y facultativos para la sala de medicina, ¿vale? Estaban hasta los sueldos, os los voy a contar. Contaban, en aquella época habían 4 categorías de médicos, o de médicos no, se llamaban facultativos. El primero cobraba 6.000 reales y luego, según la categoría, iban bajando 500. Ya paso a los practicantes, que son los que están... Ay, perdonar. A los practicantes. Los practicantes, como decía mi compañera anteriormente, el problema de género pues sigue existiendo, pero en aquella época más. Los practicantes habían de 5 categorías. Ahí va. También teníamos que tenían un sueldo. El primero tenía mayor sueldo, la primera categoría tenía más sueldo que el cuarto. Las enfermeras. Como veréis, aquí están las enfermeras, pero es posiblemente las mujeres, como también habían mujeres en las salas de ocultas, había un departamento de mujeres que estaban embarazadas ilegítimamente y que también había en la sala de expósitos, a lo mejor las añadieron aquí. No es porque fuéramos más, es porque había una sección de expósitos y de madres ocultas, ¿vale? Y aquí ya eran las hermanas de la caridad. La limpieza, el orden, la compostura de las camas, el aseo de los enfermos y enfermas, y la policía, organización y reglamentación interna de las salas estaba a cargo de las hijas de la caridad. Ejercían en la época las funciones de las actuales supervisoras y adjuntas. Las enfermeras, a pesar de que esto es documento y tengo que leerlo, a pesar de que la primera escuela de enfermería no se funda en España hasta 1894, en nuestra documentación aparece la figura de la enfermera y del enfermero, enumerando cuáles eran sus obligaciones y el papel que desempeñaba en las dependencias del hospital, aunque no especifica el total de enfermeras y enfermeros que lo componían la plantilla. Sí dice que en cada enfermería o sala debía haber un enfermero en la de hombres y una en la de mujeres, para que no hubieran problemas, Las enfermeras o los enfermeros, como los empleados del hospital, según dice el reglamento, procurarán todos en su respectivo ministerio auxiliar con celo y caridad a los enfermos más delicados, aunque no sean requeridos para ellos. Entre el personal asistencial también se nombran a los serviciales o dependientes, pero sin normas ni obligaciones. Nosotras sí, pero los de después no. Personal docente. Esta fotografía es del hospital de la misma época de San Juan de Dios, pero como veréis, a pesar de ser un hospital en Madrid y en la corte, nuestro hospital era mucho más bonito, las salas, Ahora os sacaré una, pero esta, fijaros. Por la documentación podemos deducir que en el hospital se impartía docencia, ya que en una de las ordenanzas se regula: las enfermerías no se admitirán más solteras
a partir de las que necesite la escuela clínica. El número de embarazadas para la clínica será por ahora el que considere indispensable el catedrático, siendo preferidas las de prole legítimas y en su defecto las ilegítimas. Consideramos que en las salas de médica, cirugía, obstetricia se impartían las enseñanzas de medicina a practicantes y matronas, porque en aquella época sí que ya estaba institucionalizada la formación de practicantes y de matronas. El personal de servicios, creo que me he ido, está aquí. El personal es que le doy así como muy fuerte. Este es el personal de servicios. El centro debía disponer de un cuerpo de servicios, pero en las fuentes estudiadas solo aparece el reglamento del portero del hospital. Este recibiría un sueldo de 6 reales diarios, sin otro emolumento. Dispondría de un cuarto y además llevaría uniforme o traje de entrada, uno de gala y otro ordinario, para todos los días. También cuidaría con esmero su limpieza personal y llevaría bigote a la española. Por último, no sé cómo voy de tiempo. Como veréis, nuestras salas eran mucho más bonitas que las del Hospital San Juan de Dios de Madrid. ¿A que sí? Y eso que estaba en la corte. No se te puede tallar. Las reglas y funcionamientos del departamento o de las secciones. ¿Cómo funcionaba la visita en todas las dependencias? Está por orden, ¿eh? Primero, dada la hora de la visita, se dará por el portero un repique, que será secundado por otro de la enfermería de hombres, dado por la enfermera o el enfermero, con el objeto de que el médico de guardia, practicante, enfermera, enfermero y religiosas acudiesen a pasar visita. Todos allí con el médico. La religiosa de cada sala iría por medio de esta, siempre enfrente de la cama donde se visita, mientras el médico de guardia, practicante y enfermero o enfermera no se separarían para nada del facultativo. La hermana de la caridad debía tener conocimiento de todo lo ocurrido en la sala durante la noche respecto a los enfermos. Esta información la recibía de la hermana saliente para informar de ello al facultativo. Luego, mi querida supervisora de mi paritorio, que está intentando que nos demos el relevo, las matronas, el médico de guardia, el residente, las residentes de enfermería, pues esto ya sucedía en el siglo XIX. La hermana debía tener conocimiento, eso ya os lo he contado, de lo saliente y entrante, pero me he metido con la supervisora para que se entere, porque como sois las que mandáis, todas vosotras, a ti también, Maribí. Todo enfermo, esto es muy bonito, todo enfermo con dieta vegetal debía tener a la cabecera un jarrito para el agua de arroz, se nota que estamos en Valencia, en el cual de ningún modo se le podrían poner tisanas o fórmulas líquidas de medicamentos, puesto que éstas se debían colocar en botellitas de vidrio, las medicaciones, identificadas en la botica, que era la farmacia, con el número de cama a la que pertenecía, con el objeto de que cuando se repartan las medicinas, si quedaba agua de arroz, no se echase a perder, y por otra parte el facultativo de visita, a primera vista, percibiría si el enfermo había tomado las medicinas o no, y en caso contrario,
pudiese averiguar la causa de la falta. ¿Vale? Quinto, a la hora del reparto de la medicación, la realizarían las enfermeras o enfermeras en la sala de mujeres y los enfermeros en la de hombres, siempre procurando ayudar a los enfermos imposibilitados y acudiendo cuantas veces hiciera falta para una correcta administración. Sexto, todas las enfermeras y enfermeros y hermanas de la caridad estaban obligados a estimular a todos los enfermos a tomar la medicación. Séptimo, los médicos de guardia debían acudir todos los días a la visita para ayudar a las curas. Los practicantes y enfermeras o enfermeros reconocerían y realizarían todas las prescripciones que hiciera el médico de sala, reconociendo su autoridad como si fuera la junta del centro. Así que Federico, ¿dónde está? ¿Se ha ido? Pues que sepa que él no tenía ninguna autorización para curar lo que quisiera. Octavo, el médico de sala estaba obligado a dar parte a la comisión de los enfermos cuya gravedad consideraba que necesitaban un tratamiento extraordinario. Noveno, cuando hubiera un caso grave se convocaría consulta extraordinaria, la cual sería presidida por los señores vocales, facultativos, comisionados, el profesor a cuya sección perteneciera el enfermo y el vocal del presidente. Si a la hora de la consulta, esto es muy divertido, si a la hora de la consulta los miembros de la comisión o de la junta no pudiesen, se celebraría con su ausencia, porque ellos estaban justificados. No pudiendo desde luego faltar, bajo ningún concepto, el médico de la sala. Pero los comisionados y los jefes podían irse. Décimo, desde la puerta de urgencias, que también había, se ingresaban en las clínicas los enfermos destinados para la enseñanza de medicina y matronas, de la medicina, practicantes y matronas. En el caso de vacantes en la clínica, se tomarían enfermos de las enfermerías, con el consentimiento informado. ¿Qué decíais? Pues aquí ya está, con el consentimiento, pero no del enfermo, sino el consentimiento del facultativo de visita, a cuyo cargo estuviera el enfermo y el catedrático o el profesor o de clínica encargado. 11. Las hermanas de la caridad encargadas de las salas debían procurar que el horario de las comidas se cumpliera como indicaba el reglamento, a rajatabla. 12. La botica o farmacia permanecería abierta desde la hora que comenzara la primera visita y la primera consulta, con el objeto de poder suministrar lo que se necesitara en un momento de urgencia. 13. Cuando el presidente, en este caso debía ser el gerente el que hizo la inauguración de las jornadas, vocal de semana o alguno de los señores de las comisiones, de los adjuntos, entrase en el hospital por la puerta principal de las enfermerías, el portero daría la señal con 3 campanadas. O sea, que Cotino, la adjunta Cotino, no podría entrar de sorpresa, porque el portero le tocaría 3 campanadas. ¿Me oye usted? Oídas estas por el practicante, se presentaría con el cuaderno de prácticas, con el cuaderno, residentes de matronas. A ver, que me voy. Con el cuaderno correspondiente del departamento, para leer las prescripciones y contestar a las preguntas que sobre los enfermos les hicieran los de la junta. Los de la junta es que mandaban mucho. En el caso de entrada de algún vocal,
El portero daba solo una campanada. Todos los empleados de vela deberían reunirse empleados de vela eran los de guardia. No es porque llevaban una vela, perdonad. Deberían reunirse en un mismo lugar. Así, en las enfermerías de hombres o medicina habría una hija de la caridad. El capellán también se quedaba de guardia, se quedaba en la vela. El facultativo de guardia y un enfermero. En la de mujeres, una hija de la caridad y una enfermera. En la de hombres de cirugía, una hija de caridad, un practicante y un enfermero. Y en las de mujeres, una hija de la caridad y una enfermera. Termina este apartado diciendo: en la vela, lo mismo que en el cumplimiento de la obligación de cada empleado, procurarían todos en sus respectivos ministerios auxiliar con celo y caridad a los enfermos más delicados, aunque no sean requeridos para ello. En la inteligencia, que si los que cumpliesen así o se entretuviesen en otro objeto o se retirasen a dormir, que no hay que dormirse por la vela, por la noche, se exigirá la más estrecha responsabilidad al señor vicario por la clase de los capellanes, al facultativo que esté de vela por si los practicantes se duermen, y a la supervisora de las hijas de la caridad por si las enfermeras y los demás serviciales se duermen. O sea que había chivatazo. Bueno, finalmente, espero no haberos cansado, y concluimos que a comienzos del siglo XIX, concretamente en el reglamento del Hospital General, el Real Hospital General de Valencia, 1826, no aparece en su plantilla personal de enfermería. Será en 1850 cuando se añadirá un apartado para el personal asistencial de enfermeras y enfermeros con unas obligaciones y tareas concretas, a pesar de no ser una profesión reconocida académicamente, digo enfermería. La primera escuela de enfermería en España aparecería en 1896. La demanda de enfermeras y enfermeros cualificados en el siglo XIX se manifiesta, como lo demuestra el artículo que aparece en un monitor de salud de 1858, firmado por Londero, que éste pide al gobierno de su majestad, porque estamos en un reino, que creasen escuelas de enfermería de ambos sexos en los hospitales para y protección de los institutos piadosos hospitalarios, porque este hospital era un santo hospital, se conocía como santo hospital, añadiendo que las enfermeras o enfermeros debían ser de mediana edad, o sea que yo ya no quepo, hábiles, robustas y sanas, que no les olieran los pies, ni los sobacos, ni el aliento, que supieran leer y escribir, que fueran limpios, sobrios, vigilantes y cuidadosos, compasivos, discretos, hacendosos e inteligentes, que fueran atentos para observar todas las novedades y comunicarlas al médico, que fueran inflexibles por todo lo que fuera contrario a las prescripciones del médico, y debían ser fieles en ejecutar las prescripciones del facultativo. Por lo tanto, las enfermeras o enfermeros no debían ser dormilones, ni ebrios, ni glotones, los que despidiesen alguna fetidez de la boca, de los pies, de los sobacos, los supersticiosos y preocupados, los parlanchines y presuntuosos que quieran echarse, es muy divertido esto, los parlanchines y presuntuosos que quieran echársela de doctores y tienen siempre algún curandero a quien recomendar o algún remedio estrambótico que aconsejar. Debían reunir todas las cualidades anteriormente señaladas y en igualdad de circunstancias se prefería en aquella época a una enfermera que a un enfermero. Es evidente que en el siglo XIX la sociedad demandaba la asistencia hospitalaria del personal de enfermería como profesional cualificado,
con una formación y reconocimiento académico, aunque en la práctica ya existía como cuerpo asistencial en los hospitales, y más concretamente en este gran hospital como es el Consorcio Hospital General de Valencia. Se ha ido. Muchas gracias. Yo la verdad es que desde aquí y como matrona de este hospital que ya me han tirado porque estoy ya jubilada, yo creo que me podéis permitir un aplauso a todos vosotros por vuestra existencia. Muchas gracias por todo lo que me habéis dado. No sabéis todo lo que me habéis dado. A todas. Gracias. Este aspecto es en el que estamos basando este estudio. Me vais a permitir que vaya leyendo porque como son disposiciones y obligaciones que están redactadas en valenciano no, están en español, en castellano, pero habían algunas anotaciones al margen en valenciano. La asistencia en el Hospital General de Valencia a mediados del siglo XIX iba dirigida a la gente más necesitada, a los pobres, impedidos, mendigos, expósitos, locos y ocultas. Las ocultas eran las mujeres ilegítimamente embarazadas. A pesar de los cambios políticos, culturales, económicos que se produjeron desde la fundación del hospital, los enfermos que con mayores recursos económicos no ingresaban en el hospital en el siglo XIX, sino que se quedaban en su casita cuidándolos sus familiares o cuidándolos los criados. Los hospitales en aquella centuria, en el siglo XIX, comenzaron a ser también centros de enseñanza e investigación, aunque tendría que llegar el siglo XX, ¿se me oye bien? Sí, para que se convirtieran en lugar de una asistencia profesionalizada. Y ahí es donde queremos llegar un poco a ver la función de enfermería. Para conocer cuáles eran los cuidados que recibían los enfermos, ha sido necesario analizar la documentación que a partir del año 1850 existe en el archivo de la Diputación. Como veréis en la fotografía debajo, el archivo es del antiguo hospital, o sea, del de 1512. Todo lo que hay en ese archivo está en el archivo histórico que está en la calle Alboraya. Lo digo porque si os interesa seguir, pues ahí hay un material estupendo. Hemos examinado la sección primera de Malalts, concretamente el reglamento de todas las dependencias y departamentos del Hospital Civil de la provincia de Valencia, en el folio 1, del año 1850. Está redactado en castellano, que era la lengua empleada en aquella época. Y, está impreso, cubrían la asistencia hospitalaria del centro. Esto nos llevó a investigar los reglamentos que ya sabíamos que existían en el archivo histórico de la Diputación de Valencia, sobre las obligaciones, tareas, estamentos, jerarquías, además de los derechos, salarios de los trabajadores del Hospital General en el siglo XIX. Este trabajo se presentó al premio López Trigo, pero no obtuvimos ningún premio. La verdad es que el premio va a salir ahora porque, como dijo José Antonio el otro día, van a publicar como una especie de libro de toda la historia, de todas nuestras líneas de investigación dentro del departamento, dentro de Paritorio, sobre la historia de la profesión de enfermería y de la matrona en la Comunidad Valenciana y más concretamente en el Hospital General. O sea que nuestra idea es de sacar a la luz la profesional enfermera del hospital desde su fundación, desde 1512.
I ara, per acabar esta taula, Ana Martínez, que és matrona, ens va parlar sobre l'assistència en l'Hospital General de València a mediados del siglo XIX. Quan vulguis. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por estar ahí, porque la verdad es que si no fuerais vosotras esto no sería posible, y evidentemente a la Dirección de Enfermería, en la persona de la directora Ángela Garrido, que ha tenido a bien que pudiera exponer este trabajo. Este trabajo, la justificación de él, la necesidad de la dirección, la justificación de este trabajo fue la necesidad de la dirección del Hospital General Universitario de Valencia de 1992 de elaborar junto a las centrales sindicales un catálogo sobre los distintos estamentos que en un tamaño folio, con muchas anotaciones en los márgenes que son enriquecedoras, además de unos folios añadidos, manuscritos, con tinta negra, donde aparecen modificaciones de algunas órdenes anteriores que necesitaban su actualización. De su contenido hemos podido analizar, como ya os digo, como nos han dicho que lo van a publicar, pues si queréis más información estará publicado y podréis ir a recogerlo al Colegio de Enfermería, pero en este momento y dado por el tiempo que tenemos, nada más vamos a exponer una parte. De su contenido, analizamos la configuración del hospital, cuáles eran sus salas, el personal que trabajaba en los distintos departamentos y secciones, las obligaciones y tareas de cada personal de las salas y las reglas y funcionamiento de los distintos departamentos y secciones. El personal del hospital